Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Gerardo Sierra en un programa más de Conciencia en Acción Radio, transmitiendo en nuestra página de Facebook como Conciencia en Acción Radio y transmitiendo también a través de las instalaciones de Núcleo en la Secretaría de la Juventud en el Querétaro 2000 a través de www.rxi.mx. Pues muy bien, hoy es jueves 17 de junio, es un día, digamos, nublado, con un poco de frío, pero es un clima pues sumamente agradable. Bueno amigos, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema, digamos, que tiene que ver con las empresas, tiene que ver con las personas que trabajamos en las empresas. Y este tema tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Hoy en día se habla mucho de este tema. eh, es un concepto que ha ido evolucionando también conforme las empresas han ido evolucionando, de tal manera que lo que hace 40 años existía en términos de la misma estructura de la empresa o la forma en cómo se trabajaba, las mismas relaciones entre las personas, entre el jefe, el subordinado, etcétera. Estas han cambiado de alguna manera. Sin embargo, hoy las circunstancias también de alguna forma implican cambios en toda esta nueva manera de ser líderes como tal, ¿no? Y voy a iniciar, digamos, con un comentario que tiene que ver con lo que está pasando, por ejemplo, en el mundo, en términos de estas relaciones que se dan entre el jefe o el líder, ¿no? Dentro de la estructura de la empresa y las personas que le reportan, ¿no? Eh, digamos que la rotación de personal que se da, digamos, en un país como México, en donde hay lugares como el mismo Querétaro o en otras zonas del país, en donde la rotación de personal es bastante alta, ¿no? Y hay muchos, o puede haber algunos elementos ahí que tienen que ver con esto, y uno de ellos es el liderazgo, justamente. Y yo quisiera mencionar que es el mal liderazgo que ocurre cuando las relaciones no fluyen, no convergen y puede caer precisamente en que las personas pues decidan retirarse de las empresas. Y este es un motivo grave y es un motivo importante porque a final de cuentas quienes eh, le damos esta capacidad a la empresa de poder permanecer en el mercado, ¿no? Y puede ser que tenga una tecnología y que tenga un producto sumamente interesante, pero realmente quienes hacemos los resultados de una empresa somos nosotros, somos las personas que trabajamos en una empresa, todos, sin distinción, cada quien con su nivel de responsabilidad. Pero realmente el enfoque aquí es centrarnos en la gente que trabajamos en las empresas. Y finalmente también quiero referirme a una parte, digamos, del Foro Económico Mundial que se dio en el año 2019, en donde, como ustedes saben, en este foro pues atienden o están o van personalidades del mundo de la política, de la economía, pero también de las empresas. Y cada año se hace una encuesta en donde se mencionan pues aquellas habilidades más importantes que se requieren, digamos, de las personas que trabajamos en una empresa. Entonces voy a hacer una referencia que se hizo en el 2015 y se hizo una encuesta con todos los participantes, pues desde su punto de vista, cuáles eran las 10 habilidades más importantes que se requerían en la empresa en ese momento. Entonces, voy a referirme a estas. Las mencionaban así de mayor a menor. Y bueno, la primera es solución de problemas complejos. Esta es una habilidad que mencionaron como la número uno, ¿no? Yo quisiera mencionar más bien que es no necesariamente, pues, porque aquí hay otras que a mi entender, pues también son igual de importantes que esta, pero bueno, vamos a pensar que son las 10 más importantes. Entonces, la primera es solución de problemas complejos, o sea, tener esta capacidad de poder entender y solucionar aquellos problemas que se van presentando en el trabajo, pero no solamente aquellos problemas simples o cotidianos,
sino problemas complejos que tienen que ver con varias cosas, ¿no? Que tienen que ver con la relación con los clientes, con el producto, con la tecnología, con los procesos de trabajo. O sea, esto tiene que ver con algo que implica una decisión que abarque, digamos, inclusive la misma rentabilidad de la empresa. Número dos, la coordinación con otros, o sea, el liderazgo. Se maneja aquí como, por supuesto, una habilidad muy importante. La tercera es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico se define como esta habilidad de poder pensar de manera propia y de manera en la que tu opinión tiene que ver con un pensamiento, digamos, analítico, sintético también, pero de alguna manera que se ajuste con tu forma de pensar, con tu decisión basada en conocimiento, ¿no? No basada en suposiciones, sino basada en un conocimiento de la situación. Negociación, esa es otra. Control en la calidad o aseguramiento de la calidad en términos del proceso de trabajo, pero también no necesariamente del producto, sino también de mi trabajo como tal, o sea, mi trabajo individual. Orientación de servicio, juicio y toma de decisiones, escucha activa y creatividad. Esas son las 10 que se mencionaban en el 2015. Pero ahora ustedes van a notar para 2020 hay algunas nuevas habilidades que definen esta nueva realidad. La primera sigue siendo solución de problemas complejos. La dos, liderazgo también se sigue manejando aquí. Pero ahora la creatividad pasa a un primer término. Antes se mencionaba como una de las, sí, 10 más importantes, pero aparecía inclusive en 10º lugar. Ahora aparece en tercer lugar la creatividad. Cuarto, pensamiento crítico. 5, coordinación con otros. 6, y esta es una habilidad que ahora pues es relativamente, no es que sea nueva, pero en este consenso que se hizo en el 2019 se incluyó dentro de estas 10 habilidades más importantes y es la inteligencia emocional. No se había incluido antes, pero hoy ya se define como una de las más importantes. Juicio y toma de decisiones, que es la siguiente, orientación de servicio, sigue siendo, negociación y flexibilidad cognitiva. Estas son las 10 que se manejan ahora, de acuerdo a la opinión de las personas que asistieron a este foro mundial, que recordemos que están aquí los líderes mundiales, ¿no? Pueden ser presidentes o secretarios de economía, expertos en economía, por supuesto, directores de empresas, etcétera, etcétera. Entonces hay que tomar muy en cuenta, digamos, esta tendencia que hay ahora respecto a estas 10 nuevas habilidades. Pero me voy a referir a una que para mí tiene un peso específico muy importante y es la inteligencia emocional. Hoy en día, inclusive los procesos de selección de personal, existen ya, digamos, exámenes o test que tienen que ver justamente para medir esta capacidad o esta habilidad en las personas, es la inteligencia emocional. Y por supuesto, no es una moda, me parece que esto ya llegó para quedarse. Desde hace ya algunos años se ha estado haciendo esto, pero me parece que es uno de los puntos clave en el nuevo liderazgo, ¿no? Me parece que el nuevo líder o esta forma nueva de liderazgo tiene que ver también con este manejo adecuado de la inteligencia emocional. No se pueden separar ya estas dos habilidades. El liderazgo con inteligencia emocional es ya una realidad y me parece que es una condición ahora de los nuevos líderes. Hay que tomar muy en cuenta esa situación. Bien, les hemos mencionado también que hay una estadística que se dice, y esta estadística se hace en todo el mundo, a través de una empresa que hace encuestas en todo el mundo relacionada con el mundo de los negocios, y una de ellas tiene que ver con por qué las personas se van de una empresa, ¿no? Y de cada 10 personas que se van de una empresa, casi 7, el 6.7, se va por problemas con el jefe, ¿no? Por diversos motivos. Pero sí hay que tomar muy en cuenta esta situación porque es uno de los factores que hace que la rotación de personal también se eleve, el mal liderazgo. Yo me estoy basando en los hechos, no estoy dando una opinión personal, así están los hechos y es lo que está pasando realmente. Entonces, esto nos lleva a una pregunta
y decirnos, bueno, ¿qué está pasando realmente en las empresas? De tal manera que, ¿qué estamos haciendo con respecto a esta situación? No solamente para que no exista esta rotación de personal, sino que realmente existan líderes y no jefes, ¿no? En una estructura vertical en donde existen pues muchos jefes con diferentes niveles, pero a final de cuentas es una estructura vertical y es una estructura, digamos, que se subordina, por supuesto, dependiendo del nivel, se va subordinando. Así es que el término liderazgo trasciende más allá, digamos, del nivel jerárquico. El liderazgo es un concepto. Puede haber supervisores de línea de producción, que por supuesto son líderes, ¿sí? Y ejercen una influencia en ese grupo de producción en donde están. Y esto no significa que por tener ese nivel no son líderes, por supuesto que lo son, ¿no? Así como el mismo director general o el director de un área, pues sí, la gran diferencia es que son niveles jerárquicos diferentes. Pero el término de liderazgo se aplica a toda la empresa, no importa el nivel jerárquico en donde esté. Pero bueno, ahora vamos a detenernos un poco en cómo están creadas las estructuras. Como decíamos, es una estructura vertical, es una estructura digamos, de menos a más, es decir, de una estructura que va surgiendo de la dirección general hacia abajo con los directores y así sucesivamente. Entonces, al final la pirámide se vuelve más grande, que es donde está precisamente la mayor parte del personal. Sin embargo, hoy en día nos preguntamos si esta estructura sigue funcionando o debería estar funcionando de esta manera, en la cual se centra en una persona que es como el gurú, digamos, de la empresa, donde hay un director y en donde a partir de este director se hacen pues muchas cosas, ¿no? Y este liderazgo se va diseminando a través de otros directores y después de gerentes y de jefes, supervisores, y entonces se vuelve complejo, ¿no? Porque no necesariamente las metas que hay, digamos, en la dirección son las mismas que hay, digamos, a nivel supervisor. Por supuesto que no, pero la visión debería ser la misma y a veces esto se va descomponiendo conforme esto va bajando de nivel. Y es ahí donde empiezan los problemas, ¿no? Con esta estructura lo que se basa es en los resultados y muchos de estos resultados obviamente tienen que ver con la parte económica, es decir, con la rentabilidad de la empresa. Entonces se dice que si la empresa no tiene rentabilidad, pues no tiene los resultados para seguir operando y para seguir, digamos, pues contratando más gente, ampliando líneas de producción, etcétera. Sin embargo, si nos quedamos solamente con esta visión de decir que la empresa solamente es para ganar dinero, me parece que estamos en un error, ¿no? La empresa, por supuesto, tiene que generar recursos económicos porque es parte del proceso, pero si nos quedamos ahí, se vuelve una visión muy pequeña, ¿no? Y entonces dejamos de ver a las personas de una forma más integral. Y me refiero a las personas que trabajamos dentro de la empresa, ¿no? Hoy en día ya existen empresas en donde toman en cuenta muchos aspectos que tienen que ver con el bienestar de las personas dentro de las empresas. Es decir, por ejemplo, hay horarios flexibles, las personas pueden entrar a diferentes horarios. Hoy, más que nunca, ya hay un trabajo desde casa. Ya se hacía, pero hoy, por supuesto, por las mismas circunstancias, ya es bastante más común y me parece que eso ya llegó para quedarse. Yo creo que habrá puestos dentro de una empresa que sí podrán trabajar desde su casa y esto implica pues una nueva forma de hacer las cosas y de medir los resultados. Por lo tanto, el líder se tendrá que adaptar a esto también rápidamente, porque ya no se trata de supervisar, que de hecho para mí ese término no es correcto. Supervisar el trabajo de los demás me parece muy primario. Más bien aquí es cómo desde la casa o desde la empresa todos dan este resultado finalmente y cómo influye este líder justamente en las personas que no ve directamente. Y no tiene que traer una cámara, ¿verdad?, para ver qué están haciendo, por supuesto. Cada quien tiene que tener su nivel de responsabilidad, tanto la persona que está en la casa como el líder.
Y aquí entran dos conceptos muy importantes, que estos tienen que ver con la relación que en principio se da en cualquier empresa del mundo, en cualquier empresa de cualquier tamaño, puede ser una pequeña empresa o una gran empresa, y hay dos factores que tienen que ver con esto. Se llama confianza, uno de los elementos es confianza y respeto. Cuando estos dos aspectos se rompe la cadena de esta relación que hay entre el jefe o el líder y el subordinado o la persona que le reporta. O sea, estos dos elementos son fundamentales en cualquier relación de trabajo. O sea, respeto y confianza. Bajo esta situación se construye esta relación que hay entre el líder y las personas que le reportan. Mientras estos dos factores no existan, es muy difícil, digamos, sobrellevar o llevar una relación sana, digamos, en la empresa. Ya sea trabajando desde la casa o ya sea trabajando directamente. Porque cada quien aquí tiene que asumir su responsabilidad. Y su responsabilidad no en términos del contrato que firmó solamente, que lo obliga, entre comillas, lo obliga a hacer una serie de cosas dentro de su trabajo, ¿no? Para que él reciba, digamos, una remuneración. No nos quedemos en esta situación solamente, o sea, no vamos a trabajar por dinero. Por supuesto que vamos a trabajar por una remuneración, pero no solamente por eso. Vamos a una empresa por muchas razones, ¿no? Porque quizás ese trabajo es el sueño de mi vida, quizás sea ese trabajo en el que voy a desarrollar mi talento, o quizás sea el trabajo que no me gusta, pero ni modo, tengo que estar ahí porque no hay otra, ¿no? Y muchas personas yo creo que trabajamos o trabajan desde esa forma. La verdad es que yo no me incluyo ahí. Sin embargo, sí sé que hay personas que trabajan, como dicen, por necesidad, y no estoy juzgando absolutamente nada, simplemente es una realidad también. Y entonces, en este sentido, se vuelve más complejo la misma relación que hay en una empresa. Así es que el término de liderazgo se vuelve cada vez más importante, ¿no? No en términos de la jerarquía, sino en términos del impacto, ¿sí? Y de la forma en la cual influye en las personas que le reportan para lograr el resultado común, porque aquí estamos hablando de resultados comunes. Yo puedo tener mi objetivo y lo puedo cumplir, pero si el resto no lo cumple, entonces es un fracaso, porque entonces el área donde estoy o el departamento donde estoy no consigue sus resultados, pero yo sí, pues qué bien por mí, pero por los demás y por el grupo, pues no. Me parece que esta es una acción colectiva que ahora implica también involucrarnos en lo que hay más allá de mi ámbito de mi trabajo y que pueda involucrarme en la dinámica del resultado del área, ¿no? Y en donde mi compañero, por supuesto, el de al lado o el que está allá a 3 metros o lo que sea, tiene que ver con mi trabajo y yo tengo que ver con el trabajo de los demás. Entonces, en esta dinámica cambia completamente la perspectiva de no ver solamente mi trabajo, sino involucrarme en la dinámica de cómo el departamento, el área o lo que sea alcance este resultado. Entonces, el hecho de involucrarme ya en esta dinámica implica otro tipo de relación y otro tipo de visión. Así es que en ese sentido, me parece que es un punto fundamental ahora. Involucrarnos no solamente en nuestro trabajo, sino ver más allá. Inclusive, de alguna forma también ver la visión que hay de la empresa como tal y yo cómo encajo en ese trabajo que yo hago con esta visión global. Pero eso depende también del mismo líder. El líder de alguna forma acerca esta visión de la empresa a los que estamos trabajando. Es decir, cómo yo me puedo insertar en esta visión global desde la perspectiva no solamente del resultado económico, sino desde el resultado en términos de lo que le da al cliente, ¿no? Desde lo que le da al producto, el valor que le da al producto o el servicio que ofrece la empresa, el valor que la misma empresa le da a la sociedad. Vayamos un poco más allá. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Desde ahí, de alguna manera, podernos conectarnos precisamente con este propósito de la empresa. Y no necesariamente hablo del dinero, ¿no? Porque finalmente en la dinámica, pues es algo que estamos ahí también para lograrlo, pero no es lo único. Va más allá de eso, ¿no? Son de estas situaciones
digamos, que no son tan cuantitativas, que tiene que ver con el reconocimiento, pues tiene que ver precisamente con la manera en que yo me estoy desarrollando en la empresa, cómo pongo a trabajar mis talentos dentro de la empresa, y cómo me desarrollo, las oportunidades que la empresa también brinda para poder yo poderme abarcar en este contexto de la empresa. Por ejemplo, ¿no? Así es que eh, hablábamos hace rato de la estructura de la empresa, es una estructura vertical. Sin embargo, y ese es un punto de vista personal, me parece que las nuevas empresas o las nuevas estructuras más bien tendrán que ver con una combinación de una estructura semivertical y una estructura horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir ahora que en una estructura horizontal todas las áreas convergen, ¿sí? Es decir, vamos a pensarlo, imagínense por un momento que el organigrama, en lugar de llevar unas cajitas o unos cuadritos desde arriba, ¿no? Que está ahí el puesto, está el área, etcétera. Ahora van a estar una serie de círculos interconectados en donde está ventas, producción, finanzas, recursos humanos, calidad, etcétera, etcétera, pero están interconectados y en la parte del centro está el cliente y está la gente, ¿sí? O sea, el enfoque es totalmente distinto. Es decir, la empresa se da para que funcionen interconectadas todas las áreas. ¿Para qué? Para lograr la mayor satisfacción hacia el cliente, pero también hacia adentro de la empresa, lograr el mayor potencial que puede alcanzar la empresa de su gente, en términos de su propio desarrollo, ¿no? Y no hablo solamente de habilidades técnicas o habilidades blandas, que también son súper importantes, por supuesto, sino de otro tipo de cosas que tiene que ver centrado con los valores y los principios de la empresa. Y esta es la columna vertebral que hoy en día, digamos, para las nuevas estructuras, en este caso, digamos, de manera horizontal, tienen que darse bajo un contexto de principios y valores. Es decir, yo les decía hace rato, hay dos factores fundamentales en la relación, que es el respeto y la confianza. Bueno, esos son principios. Si no existe eso, entonces la convivencia se da de una manera verdaderamente negativa y se vuelve un ambiente de trabajo verdaderamente desastroso. Entonces, esta dinámica hay que cambiarla por completo, ¿no? Así es que las nuevas organizaciones tendrán que migrar de una estructura puramente vertical a ir logrando una estructura más horizontal en donde mi pedacito, que es mi área de ventas, por ejemplo, y solamente veo el área de ventas y no veo el área de producción, que está totalmente interconectada con mi trabajo, entonces es una visión muy parcial de las cosas. Y por lo tanto, seguramente los resultados van a ser parciales. Por eso muchas empresas no consiguen sus resultados, porque hay una visión totalmente egoísta y parcial de cada una de las áreas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que ventas y producción se pelean, ¿no? O finanzas y ventas, ¿no? Se pelean también. ¿Y se pelean por qué? Porque cada quien ve su pedacito y cada quien ve su territorio, ¿sí? En la medida que alcemos la vista y veamos a la empresa como un todo, en donde todos estamos conectados y todo tiene que ver con todo, entonces los resultados van a ser totalmente distintos. Eso se los puedo asegurar. Al final del programa les voy a platicar un caso práctico que viví hace algunos años de algo que sucedió en ese sentido. Bien, entonces, volvamos al tema del liderazgo. Hoy hablamos de jefes, ¿no? Hay muchos jefes dentro de las empresas, pero realmente hay pocos líderes como tal. ¿Y qué es el liderazgo? Bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Pero el liderazgo se define como aquella capacidad o habilidad. Muchos piensan que es una habilidad o es un arte. Es válido pensar de esa forma también, ¿no? Para ser un verdadero líder se requiere no solamente, digamos, habilidades, sino también hay un arte, hay una forma muy particular de ejercer el liderazgo. Y es esta manera de influir en el equipo de trabajo para conseguir el objetivo común. Ese es el liderazgo, ¿no? Y la palabra aquí que se menciona es influir. ¿Cómo influyo yo como líder? Es decir, ¿cómo le hago, ¿no? Pues en la teoría se dice muy fácil, ¿verdad? Pero ya en la práctica
las cosas resultan un poco más complejas. Sin embargo, por supuesto que es posible hacerlo, ¿no? Hay forma de capacitarse, pero también se requieren ciertas características personales que tienen que ver con esto. Tenemos muchas creencias, a veces limitantes con respecto al liderazgo. A veces asociamos a un jefe como un líder igual, a veces no lo diferenciamos, ¿no? Y simplemente aceptamos las reglas del juego o como nos lo dicen en un momento dado y simplemente aceptamos que es el jefe y ya, ¿no? Pero en el camino nos vamos dando cuenta pues que la relación no es la más adecuada o simplemente los resultados no llegan. Y es cuando empezamos a cuestionar o desde el principio, cuando la relación por supuesto no es adecuada. Entonces, en la dinámica de la relación entre los líderes o los jefes en este caso y las personas que trabajan en la empresa, eh, puede ser muy variada, ¿no? Y puede cambiar todos los días en un momento dado. Pero si existe un proceso en el cual hay una visión compartida en toda la empresa, con todos los líderes, entonces se vuelve mucho más sencillo, de alguna manera, que esta información sea común para todos. O sea, hay información que puede conocer todo el personal de la empresa, ¿sí? Que a veces se limita en un momento dado y que sí es importante que la conozcan, porque es una forma de entender esta visión de la empresa, porque de otra manera va a ser muy difícil y entonces se volvería a este esquema de, pues yo nada más entiendo mi pedacito y no entiendo lo demás. Y en la medida que la empresa o los líderes o los jefes, en este caso los directivos, vayan sensibilizando al personal de la importancia de tener una visión más compartida, porque este es un primer paso que tienen que dar ellos, o sea, es poner el ejemplo, por supuesto, ¿no? Es decir, que si dentro del mismo grupo directivo no hay una buena relación, ¿no? Y la gente se empieza a dar cuenta de eso, pues evidentemente las cosas, digamos que hacia abajo, pues pueden ser quizás algo parecidas. O en un momento dado no existe este enganche, ¿no? Que deberíamos de tener, ¿no? Con nuestros directivos en este caso, pero eso a veces no ocurre. Eh, a veces el respeto está más por la jerarquía que por la persona, ¿sí? Y esto también cambia las cosas. ¿Por qué? Porque entonces este principio que yo les decía del respeto y la confianza no existe, ¿no? Cuando solamente creemos que los estamos respetando por su jerarquía y no por la persona, entonces se vuelve una simulación. Es decir, pues sí, tú eres como mi jefe y yo hago como que soy como tu empleado. Entonces empieza una simulación pues que no lleva a buenos términos a nadie. Y por supuesto se vuelve complejo y se vuelve estresante, que esa es otra palabra también muy importante. El estrés a veces se genera por las mismas relaciones o las malas relaciones que hay en la misma empresa, ya sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, hacia los lados, hacia todos lados, ¿no? Y se vuelve un caos. Así es que la pregunta aquí es, ¿cuál es el nuevo liderazgo? O sea, ¿qué entendemos por nuevo liderazgo, no? Bueno, hay que entender un poco el contexto. ¿Cuál es el contexto hoy en día? Bueno, el contexto es que hoy las relaciones de trabajo han cambiado a partir de la pandemia por la situación en la que ahora pues cada vez hay más personas que trabajan desde su casa. Y me parece que hoy en día ya hay, por la tecnología, pues la comunicación que podría haber antes en las juntas presenciales que se hacían a lo mejor cada mes o no sé, pues a lo mejor ahora se van a hacer por plataformas, ¿no? Como Zoom o como Google o como sea, en donde ahora pues será más práctico hacerlas de esa manera, seguramente, ¿no? Y en donde probablemente las personas ahora tendrán una interacción en ese sentido diferente, ¿no? Porque no van a estar algunas personas en vivo, algunas lo estarán quizás, ¿no? Pero entonces la dinámica se vuelve distinta en la manera en cómo van a comunicarse desde el punto de vista de, digamos, los resultados, cómo los van a presentar, qué van a decir, cómo los van a decir. Quizás las juntas van a ser mucho más cortas ahora, justamente por las plataformas, el tiempo será más eficiente, viajarán menos, etcétera, etcétera. Entonces, esto cambia por completo. ¿Y esto qué implica? ¿Qué implica? Que hoy
¿cómo le va a hacer, en este caso, el líder, en donde tiene a la mitad de su gente, por ejemplo, trabajando desde su casa? Vamos a poner un ejemplo. Es una persona que tiene, por ejemplo, que está en ventas y que tiene una zona del país, ¿no? Vamos a pensar que sea la zona centro del país, en donde eventualmente había reuniones, no sé, a lo mejor cada 15 días, etcétera, ¿no? En donde ya el trabajo desde la casa ya se daba, por supuesto, porque pues no puede estar viajando cada rato a cada lugar. Sin embargo, esa dinámica se daba, pero hoy en día cambia por completo. Entonces, ¿cómo se asegura que esta visión y estos objetivos y esta estrategia de la empresa permee a la gente que le reporta directamente para lograr el resultado no solamente suyo, o sea, no solamente del subordinado o de la persona que le reporta, sino de todos, porque recordemos que el resultado del directivo o del gerente, del supervisor, es el resultado de la suma de la gente que está bajo de él. ¿Sí? O sea, en buena medida tiene que ver con eso. No estamos hablando aquí y separado que el resultado de un gerente, por ejemplo, es totalmente ajeno al resultado de la gente que le reporta. Pues claro que no, están totalmente conectados. Y eso a veces se nos olvida, ¿no? Y entonces, de repente cada quien va por su lado, ¿no? Y entonces se vuelve, pues cada quien hace su camino y a la hora en que se evalúa el resultado del departamento, pues resulta que es un desastre. Entonces, la pregunta aquí es, ¿dónde está el líder? ¿No? Y una de las situaciones o de los aspectos importantes que sí es importante que se desarrolle en el nuevo líder es la inteligencia emocional. ¿Sí? Esto es fundamental. Aquí ya no es de que a ver si se puede. No, me parece que las empresas tienen que estar orientadas justamente a desarrollar esta capacidad y esta habilidad de inteligencia emocional, no solamente en los líderes, sino en todo el personal. Esto trasciende más allá de una relación de trabajo. La inteligencia emocional tiene que ver con nuestra vida completamente, en nuestras relaciones en nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, no solamente con nuestro jefe, ¿sí? O sea, este concepto es universal y debería estar implementado inclusive en las mismas empresas, al 100%, e inclusive también en las escuelas. Es un aspecto tan importante que no se nos olvide que los seres humanos estamos hechos de emociones y de sentimientos. No podemos separar nuestras emociones y nuestros sentimientos. O sea, decir, es que hay que pensar con la cabeza fría. No, toda acción de esta, digamos, decisión fría tiene una dosis emocional, por supuesto. Y además esto está comprobado también que desde el corazón ahora, que se han hecho descubrimientos científicos que tienen que ver cómo funciona el corazón en términos de esta relación entre corazón y cerebro, es tan importante, ¿no?, que inclusive hoy se sabe que se envía más información del corazón al cerebro que del cerebro al corazón. Y esto cambia y rompe los paradigmas precisamente en ese sentido. Así es que una de las habilidades fundamentales del nuevo líder o del líder actual es la inteligencia emocional. ¿Sí? Es muy amplio hablar de inteligencia emocional, pero sí es un elemento muy, muy importante. Hoy se habla también del liderazgo consciente, ¿no? Y el liderazgo consciente está basado en los principios y valores, no solamente de la empresa, sino de los valores míos propios que puedo tener en un momento dado. Y voy a poner un ejemplo. Si yo estoy en un área de ventas en donde mi puesto implica manejar efectivo o recursos económicos o lo que sea, pues evidentemente un principio fundamental pues es la integridad y la honestidad. Y lo damos por hecho, ¿verdad? O sea, yo puedo tener 20 años de experiencia como vendedor. Sin embargo, esto no significa que ya doy por hecho que soy una persona íntegra y honesta. Eso no lo sabemos. Cuando hay procesos de selección, ya existe la manera de poder evaluar y medir este tipo de valores o este tipo de principios. Ya existen metodologías muy certeras que nos pueden dar una idea realmente del perfil de las personas en ese sentido. Así es que en el caso de la inteligencia emocional es exactamente lo mismo.
ya se puede medir, hay un perfil que puede darnos cómo somos desde este punto de vista. Y si se acerca o no con el perfil que está buscando pues la empresa también. Así es que este liderazgo consciente, uno de los aspectos importantes tiene que ver con no solamente el decir, bueno, es que yo tengo estos valores, sino ser congruentes con ellos. Es decir, si realmente estoy en el área de ventas y que se espera que yo pueda tener completa integridad, perdón, con los recursos que me está otorgando la empresa, en este caso, desde el vehículo que manejo, desde, no sé, a lo mejor una computadora, un teléfono, lo que sea, no solamente cuidarlo, sino es mi herramienta de trabajo. No solamente es lo que me está proporcionando la empresa para poder trabajar, sino que el hecho de cuidar toda la herramienta de trabajo es mi responsabilidad, ¿no? Empezando por ahí. Pero si hablamos de recursos materiales o económicos que implican ya una parte de mis valores, en este caso la integridad y honestidad, tiene que estar completamente seguro de que esta situación está hecha, ¿no? Y para eso, como les decía hace rato, pues ya hay procesos de selección en donde se puede observar ese tipo de cosas. Así es que en ese sentido, el líder el líder consciente propicia este ambiente basado justamente en estos valores y en estos principios. Porque si no están, se vuelve totalmente un sistema autoritario y completamente disfuncional, ¿sí? O sea, los principios y valores son la columna vertebral, en este caso del cuerpo, pero en este caso de la empresa. O sea, los principios y valores son el camino que nos hacen una forma de llegar a nuestros resultados, pero no solamente desde el punto de vista económico, sino con una visión mucho más integral desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental, ¿sí? Y mental hablo desde el conocimiento que en este caso se obtiene en esta relación de trabajo y de la experiencia que se consigue en ese sentido. Y yo me iría un poco más allá, que tiene que ver con esta conexión de mí conmigo como persona también, que le vamos a llamar con esta conexión espiritual. No me refiero a ninguna religión, cada quien tiene sus propias creencias y le puede llamar al Creador como quiera y eso está bien, sino en esta forma en que yo le doy sentido a mi vida desde mi persona y cómo esta relación, cómo esta parte trasciende a la hora en la que yo estoy trabajando en una empresa y en la que también puedo promover esta situación de no solamente desarrollar las habilidades, sino también ver más allá de cómo conectar mis talentos y cómo apasionarme desde mis talentos y mi sentido de vida y mi proyecto de vida con la empresa en donde estoy trabajando. Bueno, este es todo un proceso. Esto se dice fácil, pero la verdad de las cosas es que es un proceso que puede llevar algunos años. Les voy a platicar una experiencia que viví hace algunos años en una empresa aquí en Querétaro, muy interesante. Es un proceso que duró aproximadamente año y medio. Y les voy a dar algunos datos de cómo esta empresa estaba en términos de resultados, ¿no? Y resultados no solamente económicos, desde la productividad, la eficiencia, ausentismo, rotación de personal, calidad, etcétera. Bueno, algunos datos que yo recuerdo, por ejemplo, la rotación de personal estaba muy cercana al 19% de rotación mensual. Imagínense nada más, 19% de rotación de personal. Y esta rotación se daba básicamente en los niveles operativos. Este es una empresa automotriz de inyección de plástico, en donde el 80% de las trabajadoras eran mujeres. Yo diría que hasta menos, hasta más, era como un 90% de mujeres, y de ese 90%, el 80% eran madres solteras. Entonces, así estaba dibujado. El ausentismo era altísimo, no recuerdo exactamente cuál era el porcentaje, pero sí recuerdo que era muy alto. Los niveles de productividad andaban sobre el 57%. Los rechazos por productos, por calidad, eran muy altos. Había reclamaciones de clientes cada rato
y había retrabajos. Inclusive había un área creada justamente para esos trabajos. Es decir, se estaba alimentando la ineficiencia, se estaba pagando la ineficiencia. Es decir, esos retrabajos se contrató gente digamos, arreglar esos productos y volverlos a insertar en el mercado. Pero pues estábamos pagando un costo muy alto porque pues finalmente son retrabajos. Bueno, ese eran los datos. Había un ambiente de trabajo bastante pesado. Era un ambiente en donde cuando uno caminaba en el área de producción se notaba un ambiente en el que pasaba el jefe y pues hacían como que trabajaban y nada, dejaba de pasar y hacían cosas que pues no, normalmente no hacían. Por ejemplo, se supone que había que ponerse un casco, unos guantes, unos lentes de seguridad, y lo que observaba es que muchos de ellos no lo tenían, pero cuando se acercaba los jefes o los jefes se lo ponían y después se lo quitaban, ¿no? Entonces, pues no había compromiso realmente en ese sentido, y por supuesto había accidentes leves, como rebabas, como machucones, como otro tipo de cosas, pero eran muy frecuentes, ¿no? Entonces, sí el ambiente era pesado, ¿no? Se dice que normalmente en los vestidores de las empresas es en donde está, digamos, la caja de resonancia de cómo se siente la gente. ¿Por qué? Porque en los baños o en los vestidores mucha gente dibuja cosas o pone cosas, ¿no? Y es ahí donde uno se da cuenta, ¿no? Y esa es una caja de resonancia muy clara donde uno puede pensar o deducir qué puede estar pasando en un momento dado. Y bueno, cuando nos tocó precisamente ver esta situación, pues evidentemente había cosas ahí en los servidores y en los baños y en los vestidores, perdón, que sí denotaban una situación tensa entre los mismos compañeros de trabajo, entre los jefes y sobre todo, pues no había esta amor a la camiseta a la empresa. Por supuesto que no había una conexión con la empresa. Bien, entonces hubo algunos cambios en donde se trajo gente nueva, se trajo un director de planta, se trajo un nuevo director de recursos humanos, y quizás un puesto más por ahí. Se renovaron algunas gerencias también y empezamos a detectar, por ejemplo, que en el área de producción, en las líneas de producción, que había 6 supervisores, empezamos a detectar que ahí empezaba el problema, una parte del problema. ¿Por qué? Porque había 2 supervisores que había una relación verdaderamente malísima con las trabajadoras, con las obreras, con las operadoras, de tal manera que detectamos que de los 6 turnos que había, eran 3 turnos en la mañana, 3 turnos en la tarde, perdónenme, eran 3 turnos en toda la semana. En 2 turnos habíamos detectado que había problemas serios, sobre todo en los turnos nocturnos, en los turnos de la noche. Empezamos a detectar que los niveles de productividad empezaban a bajar y además había problemas de calidad serios en los turnos de la noche. Y curiosamente se daban cuando estaban estos supervisores, ¿no? Con los demás sí se daban algunas cosas, pero no era tan grave. Bueno, entonces detectamos que había una relación irrespetuosa de estos supervisores con las trabajadoras, entre otras cosas, que esto convertía verdaderamente un ambiente de trabajo pues, completamente destructivo. Bueno, la dirección tomó la decisión de retirarlos. En ese sentido era una relación totalmente nociva. Lo retiró, se contrató un perfil distinto de supervisor. Se trajeron supervisores de fuera con una mentalidad, digamos, fresca, ¿no? Y empezaron a trabajar y empezaron a dar algunos resultados. Bueno, esos no fueron los únicos cambios que se hicieron, pero sí se detectó que desde el nivel piso de producción, esa relación de liderazgo de estos 2 supervisores era muy tensa y eso ocasionaba la mitad de la rotación de personal de la empresa, curiosamente, en esos turnos y con esos supervisores. Entonces detectamos que en los otros turnos, que sí había rotación,
pues no era tan alta. Y empezamos a ver, por ejemplo, que había un supervisor que era el que tenía mejor relación, mejores resultados y que tenía también menos rotación de personal. Empezamos a detectar esto y a observar y nos dimos cuenta que este supervisor salió de la línea de producción, él fue operador de una de las máquinas, ya era una persona mayor, debería haber tenido unos 55 años, pero tenía condiciones y características personales que lo ayudaban justamente sin tener un conocimiento tan técnico, en este caso de cómo ejercer el liderazgo, que por su misma personalidad resaltaba, ¿no? ¿Y esto qué era? Y era justamente las dos palabras que yo les dije al principio. Él trataba a su personal con respeto y con confianza. Entonces se veía un acercamiento muy interesante, muy cercano con su gente, y su gente lo quería inclusive, ¿no? Ese fue un aspecto, digamos, positivo. Bien. Lo que se hizo fue empezar a ver dónde estaban todos los cuellos de botella, cuáles eran los orígenes, ¿no? Dónde estaban los problemas que ocasionaban todos estos resultados de baja productividad, baja eficiencia, etcétera. Y lo que se concluyó en buena medida tenía que ver justamente con la construcción y la capacitación de estos supervisores o gerentes. Es decir, el personal en general estaba poco capacitado, la empresa no los capacitaba y pues llegaban, pues como Dios los daba a entender, a manejar al personal pues como ellos podían o como ellos creían. Así es que se hizo todo un proceso de entrenamiento basado en la visión, misión y valores de la empresa. Como les platico, esto es un proceso, o sea, esto no es de la noche a la mañana, por supuesto. Y en este proceso hay personas que pueden estar de acuerdo o no. Es decir, hay personas que les gusta esto o no les gusta. En mi experiencia, a la mayoría de las personas les gusta trabajar con este tipo de procesos y hay personas que se van solitas, ¿no? Que no les gusta y es mejor que se vayan. Si no les gusta o no quieren, pues es mejor así. O sea, no se puede trabajar con gente que no quiere y a la fuerza, pues menos, ¿no? Entonces tiene que haber por parte, digamos, de los directivos o de la empresa un proceso de inducción que implique estos cambios. No es de la noche a la mañana, tiene que ser poco a poco. Bueno, un punto clave tuvo que ver el director de la planta. El director de la planta tenía características muy interesantes y muy importantes que tenían que ver justamente con estas características de valores y de principios. Y el director de recursos humanos exactamente igual. Estas dos posiciones acercaron los resultados esperados de la empresa a través de una alianza en conjunto, en donde esta visión de la empresa se empezó a dar y se empezó a permear. A lo largo de 9 meses, los resultados fueron los siguientes. La productividad subió alrededor hasta un 73%, todavía estaba lejos, ¿no? Muy lejos todavía, pero había subido. La eficiencia aumentó, los rechazos bajaron y el ambiente de trabajo era bastante mejor. Inclusive, la rotación de personal se ubicó alrededor de un 6%, de un casi 19%, y un ausentismo también bajó considerablemente. A la vuelta de un año, 3 meses, la productividad subió hasta un 89%, y todos los indicadores también aumentaron o disminuyeron dependiendo del caso. Así es que el factor humano es fundamental en las empresas, pero el liderazgo hoy en día es quizás uno de los aspectos también más importantes. Pues amigo, este es un tema que yo creo que implicaría hacer otro programa con otros ejemplos también que podemos platicarles de cómo se va cambiando esta realidad, ¿no? De ejercer un liderazgo que motive, que influya, que vaya en relación a una visión global y no una visión parcial. Así es que, pues por el momento nos despedimos de su programa Conciencia en Acción Radio a través de Facebook. En este momento nos están viendo en nuestra página como Facebook, como Conciencia en Acción Radio, y a través de www.rxi.mx, aquí en las instalaciones de Núcleo, en la Secretaría de la Juventud. Les envío un cordial saludo, espero que les haya servido esta charla y nos vemos el próximo lunes, que por cierto vamos a transmitir en vivo
a través de un evento que tendrá Pueblo Nuevo México, que es un evento, digamos, enfocado hacia las civilizaciones mexicanas en términos de la conexión que hay con la civilización antigua de Perú y la civilización mexicana, y esta conexión que existe ahora. Va a estar muy interesante, así es que los esperamos el lunes en vivo a las 12 del día, allá en las instalaciones de Pueblo Nuevo México. Así es que me despido de ustedes, les envío un abrazo, se despide Gerardo Sierra y hasta pronto.